Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver de qué va su proyecto de investigación del primer corte, que equivale al 20% de su calificación. Se trata de una pequeña investigación desde las ciencias sociales sobre mi comunidad. Eh, ok. Se trata de esto, un mapeo de los principales conceptos de la asignatura que estamos llevando aplicados en el estudio de una alcaldía de la Ciudad de México en los últimos 30 años o si ustedes encuentran información todavía más antigua, pues más. Em, Aquí yo le había puesto que cada equipo debía elegir una alcaldía, pero con motivos de mayor practicidad, yo la voy a asignar junto con sus equipos en la hoja que van a recibir ustedes en Google Classroom. Entonces, voy a hacer una pequeña revisión documental sobre una alcaldía, antes llamadas delegaciones, en la Ciudad de México, tratando de explorar algunos de los principales conceptos que hemos visto aquí en la materia. ¿Cuáles son estos conceptos? Del materialismo histórico tenemos a la clase social. Sabemos que las clases sociales, según esta corriente de Marx, pues son muy esquemáticas, siempre son dos y son opuestas. Esclavo emperador, siervo rey, mm, obrero, empresario o capitalista. Pero bueno, para fines de este trabajo vamos a especificarla un poco más. Y vamos a hablar para clases sociales de los tipos de trabajadores predominantes que podemos identificar y de qué ramo. Ujú. Si pertenecen, por ejemplo, a las cadenas restauranteras, pues vamos a hablar de dueños de restaurantes, de fondas, de bares, lo cual predomina, por ejemplo, en las colonias Condesa y Roma. Entonces ahí quien le toque esa alcaldía va a tener que mencionarlo. Em, si hay bastantes trabajadores de la industria pesada, como es el caso de Azcapotzalco, pues tienen que mencionarlo, si no nada más poner así, obreros de industria pesada y punto. No, tienen que poner obreros de qué? De manufactura, de tales artículos, empacadores, reparadores de automóviles, por ejemplo, los trabajadores de Pemex, etcétera, etcétera. Tienen que ser lo más específicos posibles. La superestructura, todo aquello que no es material. Instituciones educativas, científicas y culturales. Aquí tendrán que mencionar, por ejemplo, en Iztapalapa, pues la UAM es una de las pocas grandes instituciones educativas que se encuentran, ¿no? De hecho, la UAM tiene presencia en Azcapotzalco, Iztapalapa, Coajimalpa, Xochimilco. Tendrán que mencionar el gran complejo de CEU, las facultades de estudios superiores, las FES, pero no nada más eso, también las instituciones científicas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿dónde está? Ujú. ¿En qué delegación reside? Mm, Grandes institutos de investigación como el de nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Pediatría, el Nacional de Enfermedades Respiratorias, y así, etcétera, etcétera. Y bueno, las grandes instituciones culturales, pues también no se vayan a olvidar de ellas. Por ejemplo, el Museo del Chopo, el Museo de Antropología, no nada más los grandes museos, sino también lugares dedicados al espectáculo como el Auditorio Nacional, todas estas cuestiones que Marx identificaba como la superestructura. Ahora a continuación la estructura, que detalla todo aquello que es material, todo lo que tiene que ver con nuestra supervivencia y actividad económica. Aquí vamos a identificar las principales actividades comerciales más importantes. Venta, ¿venta de qué? Por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc hay muchísima venta de ropa. Ahí encontramos los grandes aparadores, las avenidas que son incluso exclusivas para pura venta de ropa.
Entonces es lo que ustedes tienen que destacar. Medios de producción. ¿Cuáles son? Acuérdense que los medios de producción son todas estos elementos que permiten eh, que se lleve a cabo una actividad comercial, desde la propiedad, las herramientas, las máquinas. ¿Cuáles son? De acuerdo a los principales sectores económicos. Aquí vamos a distinguir entre sectores económicos. Y bueno, de hecho estos tres nos van a ayudar también para guiarnos en la estructura y en la clase social. Por ejemplo, las delegaciones Milpa Alta y Magdalena Contreras tienen todavía, de manera reducida, el sector agrícola. Hay pequeñas secciones o parcelas de personas que todavía se dedican a cultivar. Hoy en día la gran mayoría de cultivo se realiza en provincia, en la ciudad ya es casi inexistente. Pero bueno, en estas dos delegaciones hay. Si ustedes llegan a encontrar en otra, pues lo mencionan. La industria, el sector de industria, que es la producción de bienes manufacturados, es fuertísimo en todo el arco norte de la ciudad. Entonces esas alcaldías van a ser muy importantes ahí. Tienen que mencionar cuáles, qué tipo de industrias. La química, si hay industria petrolera, si nada más es de manufactura, que es la que abunda, o sea, la que produce, la que simplemente se encarga de empaquetar productos y, y encargarse de su estado final, ¿no? De ya prepararlos para la comercialización. Y bueno, finalmente los servicios, que es el sector más grande de todos. Los servicios incluyen todas las relaciones interpersonales que son sujetas de un pago. Aquí entra la educación, cursos de mil y un cosas, em, venta de bienes, de ropa, de artículos de ornato, de muebles, de propiedades. Todo lo tienen que detallar. Ahora, desde este último punto, bueno, aquí vamos a utilizar un poco de estadísticas. Ahorita yo les voy a mencionar las fuentes de donde van a fiarse. En esta sección del materialismo histórico, pues hay cuestiones que se pueden investigar todavía en el Internet en general. Ya para los conceptos del estructural funcionalismo vamos a utilizar sobre todo las fuentes estadísticas, que son estas. Sobre todo esta de la Ciudad de México, las estadísticas sociodemográficas del antiguo Distrito Federal, antes de que se les cambiara el nombre a estas demarcaciones, que ahora se llaman alcaldías. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos todo el listado de alcaldías, entonces se meten a cada una de ellas y viene el documento con todas sus estadísticas. Obviamente no les interesan todas, sino van a buscar únicamente aquellos datos que son relevantes para los conceptos que yo vi. Pueden, estos dos primeros son los documentos en concentrado, así como a grandes rasgos. Y ya abajo viene por alcaldía. Entonces estos los vamos a utilizar mucho para el primero, pero sobre todo para el segundo, para la estructura del funcionalismo. Porque aquí se piden, bueno, el primer aspecto es muy cualitativo, aspectos estáticos y dinámicos de la alcaldía. Entonces esto sobre todo se trata de ver, como dice aquí abajo en la notita explicativa, cuáles eran sus principales sectores productivos hace 30 años, cuál era la actividad económica predominante. Ah, no, perdón. Esto es para la estructura, perdón, sí. Entonces aquí en los aspectos estáticos y dinámicos más bien vamos a averiguar qué tipo de cambios sociales, coyunturales y estructurales se presentaron desde hace 30 años o más y qué cosas han permanecido. Cosas muy significativas. Costumbres de la gente, tal vez algún evento, mm, por ejemplo, de creación de condominios, remodelación de áreas urbanas, de parques que antes no existían, demolición de edificios, por ejemplo,
Un ejemplo es, por ejemplo, el toreo, ¿no? Que antes era un lugar destinado a, era una especie de plaza de toros y ahora es un centro comercial y ya ni siquiera tiene esa forma de como de esfera que tenía antes y que se veía desde lo lejos. Aunque bueno, esto no está dentro de la ciudad como tal, pero es un ejemplo. Ahora sí, en estos tres consideran las estadísticas de manera muy fuerte. En la estructura, en el concepto de estructura, vamos a averiguar qué características generales tienen los hogares de esa alcaldía. Entonces vamos a tomar el hogar como la estructura principal de análisis. Unidad. ¿Con qué tipo de miembros están conformados los hogares? Hombres, mujeres, si hay papá, mamá, cuántos hijos. Y función. La función, acuérdense que se refiere al rol. ¿Cuántos jefes y jefas de familia hay? ¿De dónde voy a sacar yo todo esto? Pues justamente de aquí, de estos datos sociodemográficos. Luego viene ya el tercero y más fácil, los conceptos de la teoría comprensiva de Max Weber. Como esto es un apartado más cualitativo, que se presta más a lo cualitativo, aquí van a seleccionar un evento de gran relevancia que haya pasado en la alcaldía que les tocó, lo que sea, pero que haya sido muy, muy importante dentro de los últimos 30 años. O bueno, si encuentran uno importante en 40 o 50 está bien. Em, un evento, además, que solo haya tenido lugar ahí. No, no otra cosa, porque, por ejemplo, aquí podría ser muy fácil recurrir al sismo del 2017, pero en realidad ese lo vivimos todos en la ciudad. Aquí tiene que ser un evento que justamente se ve el contraste, ya cuando yo reciba los trabajos y se los muestre después, que se ve un contraste sobre qué pasa en una alcaldía mientras qué pasa en otra. ¿Por qué tienen diferencias? ¿Sale? Entonces tiene que ser un evento que solamente haya pasado ahí, que no sea de nivel general. Por ejemplo, la explosión de una fábrica, eh, la creación de una nueva universidad. Uy, de estos hay varios ejemplos. Una, una protesta, una marcha que solamente se haya dado ahí, este tipo de cosas. Ujú. Entonces ustedes seleccionan ese evento que va a estar en una noticia y lo pegan en su trabajo. No puede rebasar una cuartilla con su imagen, así la notita sacada de un periódico o de un portal de internet. Y con base en ese evento tienen que responder las siguientes tres cosas. ¿Cuál es el sentido y los objetivos que tuvieron las conductas de las personas involucradas? Aquí hay que hacer una precisión. En el video explicativo, acuérdense que los objetivos eran metas muy, muy cortitas, muy, muy concretas, muy delimitadas, que se ponen las personas. Y el sentido como tal ya es algo mucho más profundo. Es como esa intención final, última y más profunda que tienen las personas y que pueden abarcar muchos, muchos objetivos. Van a señalar también qué tipo de acciones y conductas aprecian en ese evento. Acuérdense que son cuatro tipos de acciones sociales según Weber. Racionales, con arreglo a fines, racionales, con base en valores, las acciones únicamente basadas en valores y sentimientos y emociones, y las acciones que vienen de la tradición. Finalmente van a identificar los tipos de relaciones sociales. Acuérdense también que aquí Weber habla de relaciones duraderas, relaciones cortas, relaciones mutables, relaciones que no cambian, etcétera. ¿Y en qué conductas de la gente ustedes pueden observar ese tipo de relaciones? ¿Sale? Entonces aquí está ya. Bueno,
¿Qué producto o evidencia deben de presentar? Un reporte por escrito nada más. Todo esto va a terminar en el tercer corte, ya con una investigación un poquito más extensa. Ahorita nada más va a ser un breve reporte donde ustedes capturen todos estos conceptitos que ya vieron. ¿Con qué se va a evaluar? Con esta escala de estimación. En realidad aquí debe decir escala de estimación. Vean los tres factores que se van a evaluar. La fecha de entrega a más tardar es el lunes 12 de abril. Pasando ese día ya no puedo recibir más trabajos. Y tiene que tener un formato, no le pueden poner la letra que quieran ni del tamaño que quieran. Aquí están todas las especificaciones. En total, llenando la información para cada uno de estos conceptos junto con su noticia, tienen que juntar mínimo 4 cuartillas. Fuentes de consulta. Esta que yo les decía, para la información más estadística, más de dato duro. Y páginas de... aquí se los voy a poner. Páginas de información general sobre las alcaldías. Pueden ser páginas gubernamentales o no gubernamentales, es decir, que las maneje el gobierno como tal, que sean páginas oficiales o que sean de una persona o de propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, estas. Alcaldía Benito Juárez, esta que termina en gov.gov.mx y es gubernamental. Y aquí, por ejemplo, me puedo ir a cultura y de aquí puedo extraer lo de la superestructura de Marx. Todo lo que tiene que ver con entretenimiento, espectáculos, cultura. Historia, miren, me sale la historia para buscar si quiero aquí identificar algún evento. Miren, por ejemplo, aquí hay zonas arqueológicas. Esto debe de ir en la parte de la superestructura. Aquí tenía otra. No, ya se me fue. Pero así sí busca. Ah, por ejemplo, de la delegación Cuauhtémoc. Ujú. Esta que es punto .mx también es del gobierno. Entonces aquí, por ejemplo, puedo irme a turismo y ahí puedo encontrar también información económica. Entonces yo pongo, me regreso y pongo aquí medios de producción. Bueno, aquí, por ejemplo, más bien en estructura. ¿Qué actividad comercial es importante? Pues el turismo. ¿Pero el turismo en qué? Ah, pues el turismo justamente en arqueología, el turismo en cuanto a centros nocturnos, el turismo en cuanto a espectáculos, etcétera, etcétera. Ujú. Y ya voy llenando cada uno de estos. Entre más detallado sea cada uno, mejor calificación van a obtener. Ustedes me pueden ir con toda confianza, y de hecho háganlo, los invito a que lo hagan, me pueden ir mostrando el avance para justo yo decirles que le cambien o que le incluyan más. No quisiera yo que no me enviara nada hasta el último día y ver un trabajo súper pobre y mal llenado y que tenga una calificación de 2 o de 1. ¿Sale? Entonces, este es su trabajo. Lo voy a subir en unos momentos y cualquier duda, escríbanme por favor.